Sí, ingeniero. Sí, nos están conectando. No. Bueno, empezamos, terminamos la clase pasada en deformaciones durante la flexión y vimos la fórmula de la integral de la elástica. O sea, vimos la ecuación de la elástica y miramos algunas aplicaciones. Siguiendo con la temática de las deformaciones durante la flexión, vamos a ver un método que se llama propiedades del diagrama de momentos reducidos. Aclaro que es uno de los métodos, los demás métodos están también en el apunte, o sea que lo pueden mirar, pero vamos a entrar específicamente en este caso del diagrama de momentos reducidos. Nosotros cuando vimos algo de la flexión, habíamos visto que la ecuación de las rotaciones angulares, medida por la curvatura 1 sobre ρ, era igual a diferencial de θ respecto de S, y de ahí despejando diferencial de θ era igual a la integral de m sobre j por diferencial de z. Esto está deducido de las consideraciones vistas en la flexión pura. En la flexión pura y las consideraciones que hemos hecho sobre deformaciones durante la flexión. Recordamos que en la flexión aparecían capas, hablando de deformaciones durante la flexión, aparecían capas, líneas de capas o superficies que respecto a la línea baricéntrica que coincidía con el eje neutro, o la línea del eje neutro, había fibras que se alargaban y fibras que se acortaban. Esto es decir, se traccionaban o se comprimían. Y entre estas dos filas o líneas de capas, en el plano líneas, había una línea que no se alargaba ni se acortaba, que era la línea que correspondía al eje neutro. En estas consideraciones aparecía esta ecuación de la curvatura, que era igual a 1 sobre ρ, si ρ era el radio al centro de curvatura del eje de la elástica deformada. En la figura 8.6 podemos ver un poquito el significado de estos términos, ¿no? La curvatura, la línea AB en trazos llenos, está representando la curvatura del eje de la viga deformada, cargada, o sea, cargada. La curvatura correspondía a consideraciones de flexión pura. En la flexión pura, la única curva
que tenía una curvatura constante era la que correspondía geométricamente al círculo trigonométrico o al círculo geométrico. Curvatura constante, me refiero. De esta manera, para un tramo cualquiera, un segmento elemental diferencial de S, de la curvatura, equivalente aproximadamente en el campo elástico a un diferencial de Z en el sentido longitudinal del eje Z, lo que se ve en la figura 8.6. Diferencial de S es el segmento, el elemental del arco del eje de la viga deformada. Si tiramos normales a el eje de la viga deformada en ese tramo diferencial de S, aparece el radio de curvatura, que se corta en el centro de curvatura que no aparece en la figura, un centro O que está tendiendo, distendiendo la curvatura de la viga. Para ese tramo diferencial de ese segmento de arco elemental, que tienden respecto del centro de curvatura a un ángulo diferencial de θ entre sí. Las tangentes a la elástica en los puntos extremos indicadas en el segmento AB', A'B, forman entre sí un ángulo θ que suponemos pequeño. Si suponemos que el diagrama entre los puntos A1 y B1 es el diagrama de momentos flectores dividido por el EIJ o EIX, la rigidez de la viga, el módulo de elasticidad por el momento de inercia, que corresponde a la estructura que presenta la elástica supuesta, este diagrama de momentos flectores dividido en la rigidez de la viga se lo denomina habitualmente diagrama de momentos reducidos. Si consideramos dos secciones de la elástica muy próximas, separadas entre sí una distancia diferencial de S, aproximadamente un diferencial de Z, igual a diferencial de Z, presentan un giro relativo diferencial de θ respecto del centro de curvatura, que no está reflejado en el dibujo, y en virtud de la ecuación 8.16 que está revisada arriba, diferencial de θ es igual a m sobre ij diferencial de z, resulta que el producto del área del diagrama de momentos reducidos es una superficie del diagrama de momentos reducidos. O sea, m sobre eij es el área del diagrama de momentos reducidos multiplicado, o sea, la altura del diagrama de momentos multiplicado por el diferencial de z representa un área que está rayada en la figura más de la 8.6. Si integramos, soy un poquito, integramos entre A y B, si integramos entre A y B, a ver, elástica, momento reducido. Si tomamos un área entre A y B, integrándolo, el área rayada, obtenemos el ángulo θ, o sea, la integración entre A y B total, tenemos el área θ, representa en realidad el área θ, o sea, y el diferencial de θ era el producto de m y j diferencial de z, la integral entre A y B de m sobre e y j diferencial de z representa el área total del diagrama de momentos reducidos. Y esto equivale, de acuerdo a lo que aquí encontramos, que es igual al ángulo que forman respecto del centro de curvatura el lado A respecto del lado B. El resultado de la integral, dada por esta ecuación, no representa otra cosa sino que el total del área del diagrama de momentos reducido genérico, lo cual puede enunciarse como el siguiente teorema. Teorema 1. El ángulo θ comprendido entre dos tangentes en dos puntos cualquiera, A y B, de la línea elástica, va a ser igual al área total del tramo correspondiente del diagrama de momentos reducido. O sea,
el teorema 1 está visto que el área, la superficie del diagrama de momentos reducidos visto en el plano, o sea, el producto del momento, diagrama de momentos rectores dividido la rigidez de la viga, representa el ángulo extremo que forma las tangentes a la elástica entre las dos secciones A y B, cualquiera elegidas de la línea elástica. Si consideramos nuevamente la figura 8.6 y observamos el producto segmento VB', podemos apreciar que cada segmento elemental diferencial de S de la elástica contribuye con un descenso, una longitud diferencial de F en una cantidad Z por diferencial de tita. Luego, integrando nuevamente entre A y B, Z por diferencial de tita va a ser igual a la integral del diagrama de momentos reducido por la distancia Z desde el baricentro al extremo de la sección. Como si fuera un momento del diagrama, un momento elástico del diagrama de momentos reducidos respecto al extremo V de la sección elegida. Dado que el producto de M sobre EJ, rigidez de la viga, diferencial de Z, es el área de la franja rayada del diagrama de momentos reducidos, la integral de la ecuación 8.18 más arriba desarrollada resulta ser el momento estático con respecto al punto B, el segundo de los puntos elegidos, el extremo, segundo de los extremos elegidos, del área del diagrama de momentos reducidos. En la figura se puede apreciar esto. Esto último permite enunciar el segundo enunciado, o sea, el teorema número 2, de propiedades del diagrama de momentos reducidos, que dice, dado dos puntos A y B cualquiera, pertenecientes a una línea elástica, la ordenada de B respecto a la tangente en A es igual al momento estático respecto de B del área de momentos reducidos comprendidos entre A y B. Un poquito más para arriba. El momento elástico mencionado recientemente puede calcularse en una forma muy simple, multiplicando el área total del diagrama de momentos reducidos comprendidos entre A y B por la distancia desde su centro de gravedad al extremo B, sería en este caso a la derecha. Por otro lado, si la figura que representa el diagrama puede descomponerse en figuras elementales, tales como rectángulos, triángulos, parábolas, etc., el momento estático total resultará ser la suma de los correspondientes a cada una de las figuras elementales. Una observación muy importante en cuanto a la aplicación de los teoremas anteriores es que cuando la elástica tiene un punto de inflexión, el diagrama de momentos reducido cambia de signo. En este caso, cada parte del diagrama debe tratarse con su propio signo de momento. En realidad es como si estuviéramos haciendo un proceso de un cálculo estático de momentos en estabilidad 1, momentos estáticos, pero en vez de fuerzas, acá trabajamos con fuerzas virtuales que equivalen a áreas del diagrama de momentos reducidos. Usualmente los dos teoremas anteriores se conocen como teoremas de Moore. Sin embargo, estos fueron presentados por Green en 1873 y Moore había presentado en 1868 un cálculo donde desarrollaba las bases del método conocido como método de la viga conjugada. Es el otro método alternativo, muy similar a este, que está desarrollado más adelante como segundo método para determinar deformaciones durante la fricción. Vamos a ver ahora una aplicación, un poquito más.
una aplicación. En este caso, tenemos una ménsula que está empotrada, ménsula AB empotrada. Delta va a ser igual a P por L sobre EJ por L sobre 2 por 2 tercios de L, donde P por L sobre EJ, eh, P por L sobre EJ representa el área triangular de la figura. P por L es el momento respecto del apoyo B, por L es la base del triángulo, sobre 2 es un medio de la base por la altura de la superficie de un triángulo por la distancia desde su baricentro respecto del extremo A, 2 tercios de L. Por lo que queda que delta va a ser igual a P por L al cubo sobre 3EJ. Idénticamente, la pendiente en A es el ángulo que forman las tangentes entre A y B, y aplicando el teorema 1, el de la superficie, el diagrama de momentos reducido que representa el ángulo que forman las tangentes extremas que estamos considerando, resulta θ va a ser igual a P por L sobre EJ por L sobre 2. Es la superficie de un diagrama triangular, base por altura, P por L es la altura, L sobre 2 es la base. Superficie de un triángulo, P por L cuadrado sobre 2EJ. Y esto representa el ángulo que rotan las tangentes extremas entre A y B. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver el segundo caso. El otro ejemplo es una viga simplemente apoyada con una carga concentrada P, pivotando en un punto no simétrico a unas distancias A y B respecto a los apoyos, una carga simétrica P. Vamos a determinar, utilizando el mismo método, los dos teoremas anteriores, la flecha máxima que se produce en la viga simplemente apoyada, como la del caso 8.8. La flecha máxima tiene lugar en el punto C de la tangente, que no coincide con el punto de aplicación de la carga concentrada P. Porque la viga es rígida, no se quiebra en el punto de aplicación, sino que desciende a una distancia cercana al medio de la viga que estamos considerando, aproximadamente. Vamos a determinar la flecha y la rotación angular en este caso. La flecha máxima tiene lugar en un punto C, donde como es el máximo, es un punto de inflexión, el máximo descenso, la tangente el eje de la viga deformada es horizontal. El ángulo entre las tangentes A y C resulta ser igual a θ0 en la figura. En el punto C la tangente es horizontal, en el punto de descenso máximo, y representa el ángulo también θA, que es el ángulo que forma la tangente extrema en el apoyo A, paralela, digamos. Son ángulos paralelos, lados paralelos son iguales entre sí. La flecha máxima tiene lugar en el punto C, donde la tangente a la elástica es horizontal. El ángulo entre A y C resulta ser igual a θA. Este ángulo se puede calcular de la siguiente manera utilizando teoremas del diagrama o propiedades del diagrama de momento reducido.
aplicando el teorema 2, momentos de diagramas de momentos reducidos, podemos calcular la distancia BB' como P por AB sobre EJ por L por A sobre 2, paréntesis, A sobre 3 más B, más P por AB sobre EJL por B sobre 2 por 2 tercios de B. Explico. Son dos triángulos que están uno desde A hasta la carga concentrada P, cuya área, la altura es P por AB sobre L. La altura, el momento máximo es P por AB sobre L, dividido EJX, diagrama de momentos reducidos, por A, que es la base del triángulo, el primer triángulo que está a la izquierda, sobre 2, un medio de la base por la altura, por el brazo de palanca desde su baricentro. El baricentro está a una distancia de A sobre 3, un tercio de la altura, más B, en este caso respecto del punto B, más P por AB sobre EJL, sigue siendo base por altura. La altura es P por AB, la altura, el momento máximo, sobre L, rigidez de la viga por L, por V sobre 2, que es la base en este caso, por 2 tercios de B, que en este caso es 2 tercios de la altura, la distancia que hay desde el baricentro del segundo triángulo a respecto del punto B. Un poquito más arriba. Más. Resultado final, la distancia B', me queda que es igual a P por AB sobre 6 EJ, que multiplica a L más B. La distancia anterior también puede calcularse como tita B, la distancia BB' como tita A por L. Distancia del ángulo extremo o tangente en el punto A por la distancia L, lo que me describe la distancia vertical BB'. Con lo cual obtenemos que tita A es igual a P por, o sea, tomando razonamiento anteriores, P por sobre EJ, rigidez de la viga, por AD, que multiplica a L más B sobre 6L. Un poco más. El área rayada en el diagrama de la figura más arriba, el área rayada en el diagrama de momentos que coincide con el máximo descenso de momentos reducidos, también debe darnos el valor de tita A. Siendo que ya conocemos el valor de este ángulo, podemos calcular z, que es la distancia desde A hasta el punto donde se produce el descenso o flecha máxima. Nos queda entonces que tita A es PB, P por B, sobre EJL, Z por Z sobre 2, área del diagrama triangular de momentos reducidos, que es igual a P sobre EJ rigidez AB por L multiplica a L más B sobre 6L, y de donde se despeja Z, que es la raíz cuadrada de A, que multiplica a L más B sobre 3. Esta es la distancia Z respecto del apoyo a la cual se produce el máximo descenso o flecha máxima. Si aplicamos el teorema 2, podemos también determinar la distancia C', a partir de la cual determinamos el valor de delta máximo. C' es el descenso máximo teórico desde en el punto del máximo descenso de la elástica. O sea, habrá que sacar el descenso máximo, restarle la deformación de la elástica y ahí me va a quedar el descenso máximo o la flecha máxima. Si aplicamos el teorema 2, determinamos la distancia CC' a partir de la cual determinamos delta máximo. Entonces, CC' en la figura va a ser P por B sobre EJL,
por z sobre 2 por su brazo de palanca, que es z sobre 3 respecto del apoyo. Finalmente me resulta que P por B por Z al cubo sobre 6 EJL. Y el delta máximo va a ser igual a tita A por Z menos C prima, resultando ser igual, finalmente, que el delta máximo es igual a P por B sobre 9 raíz cuadrada de 3 por L por la raíz cuadrada de A al cubo que multiplica a L más B al cubo. Este valor tiene que coincidir con los obtenidos a través de los métodos de la elástica que tenemos en tablas de elástica. Hay una tabla que ustedes tienen de elásticas, de casos simples, y este valor de delta máximo tiene que coincidir con el valor máximo de descenso flecha que está tabulado en las tablas de elástica para casos. A ver un poquito. Caso 3. Un poquito más arriba. No, esto es una viga Gerber. Sí, pasa. Eh, sí. Bueno, el punto 814 trata sobre el método de la viga conjugada, que es un método alternativo, es muy parecido conceptualmente al método anterior. Este sería el método de Moore. El otro es el método de propiedades del diagrama de momentos reducidos, teoremas básicos 1 y 2. Este es un método que no les va a costar, digamos, entender, muy parecido, pero tiene algunas diferencias, ¿no? Vamos, por razones de tiempo, vamos a ver el primer método nada más, y esto vamos a dejarlo para consulta o como elemento adicional de aplicación si quieren utilizar este método, o para que entiendan cuando les hablen del método de la viga conjugada, ustedes sepan a qué se está refiriendo. Irma. Sí, un método que no. Sí, Irma. Eh, eh, como, como vimos en el caso de la elástica, como estamos en el campo elástico, se puede aplicar el método de la superposición de efectos. Y este método de la superposición de efectos, que solamente tiene validez en el campo elástico y tiene una validez razonable a los efectos prácticos, siempre tiene condiciones que deben respetarse con respecto del caso real. Voy a explicarlo conceptualmente nada más, no vamos a ponernos a resolver esto. En el caso de una viga ABC de 2 tramos, una viga hiperestática de primer grado, o sea que sobra un elemento adicional, un elemento de apoyo adicional, el método básicamente consiste en eliminar uno de los apoyos B o C, uno de los vínculos superfluos, que de todas formas lo que queda como estructura va a seguir siendo isostática, no va a perder estabilidad estática. En este caso se elimina, por ejemplo, el vínculo B, el apoyo B, y se utiliza una fuerza X que si consigue que la deformación referente a esta fuerza X sea igual a al descenso que tuvo el punto B, tendríamos descenso cero, y la fuerza X va a ser equivalente, va a ser igual
a la reacción vertical en B. Este es básicamente el método. Un poquito más. Ahí. Dado que las ecuaciones no son suficientes para determinar las 4 reacciones, decimos que la viga resulta estáticamente indeterminada o hiperestática de primer grado. Y en lo que respecta a la elástica, no hay manera alguna de determinar las reacciones de apoyo tratando el cuerpo como cuerpo rígido. Estas solamente pueden calcularse si analizamos las deformaciones de la estructura superponiendo efectos. Una forma de resolver estáticamente la estructura es la siguiente. Primero, A. En primera instancia quitamos el apoyo B, dado a pesar de que, y a pesar de todo, la viga o la estructura seguirá siendo estable. Decimos en este caso que el apoyo B elegido para eliminar es un apoyo superabundante, superfluo. Algo semejante hubiera ocurrido si eliminábamos el apoyo C. A continuación, estudiamos la estructura completamente, simplemente apoyada, completa, que nos queda, lo cual decimos que le llamamos al sistema que queda como un sistema primario o fundamental. Este sistema se deforma y su elástica presenta un corrimiento vertical que coincide con el punto elegido, en este caso el B, en correspondencia con el apoyo eliminado. Si suponemos la existencia de una carga concentrada X RB igual a RB, esta, actuando independientemente, produce una elástica con un efecto contrario en correspondencia con B. Si coincidimos o conseguimos que delta V sea igual a delta prima más delta 2 prima igual a 0, decimos que X es igual a RB. Es igual a RB. Y conociendo su valor en las ecuaciones de la estática, determinamos las reacciones faltantes. O sea, una vez que conocemos la incógnita faltante o la incógnita hiperestática, el sistema se vuelve isostático. Y aplicamos todas las ecuaciones anteriores de la estática, sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de momentos, para encontrar las reacciones o momentos faltantes un poquito más. Sí. Sí. Ahí. Este es otro caso, un sistema hiperestático que tiene un solo tramo, está empotrada en el apoyo A y en el apoyo B. Una forma de tratar el sistema hiperestático es eliminando los empotramientos, o sea, transformándolo en articulaciones A y B, lo cual permitiría que rote la viga describiendo un ángulo θ A y θ B. El sistema se puede resolver. Si yo suelto los empotramientos en A y en B, aparecen momentos MA y MB que hacen rotar en sentido horario y antihorario los apoyos A y B. Y aparece actuando equidistante la carga concentrada con un momento máximo P por AB sobre L. Si yo aplicara momentos contrarios que giran en el sentido antihorario, contrarios a la deformación permitida, en A y en B, momentos tales que me resulten finalmente que la rotación angular resultante por la aplicación de estos dos momentos en A y en B resulte igual a 0, podría encontrar y decir que son equivalentes a los momentos de empotramiento en A y en B.
conocidas las incógnitas hiperestáticas, MA y MB, puedo tratar el problema como simplemente apoyado, un isostático, y resolver con las ecuaciones de la estática el problema. Por supuesto, cada fuerza que está considerada acá como un momento hiperestático o reacción o reacción de apoyo, lo tenemos que resolver utilizando propiedades del diagrama de momento reducido en este caso. Sí, creo que terminó ahí. Pasa al capítulo siguiente. Flexión compuesta. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo andás? Hola Mario. Lo que vamos a ver ahora es el caso más complejo, completo, de combinación de solicitaciones, que en este caso se llama flexión compuesta. Hasta ahora, recordando cómo venimos trabajando, vimos esfuerzo normal, vimos esfuerzo cortante, después posteriormente vimos flexión pura, solamente momento flector. Después vimos flexión oblicua, cuando había flexión, pero el plano de momentos no coincidía con ninguno de los ejes principales de inercia. Y vimos una serie de requisitos que debían cumplirse en este caso de flexión oblicua. Y después combinamos, digamos, el momento flector puro, momento flector y corte, que era flexión simple. La flexión simple. Y ahora finalmente vamos a ver una combinación de esfuerzo flector, momento flector, corte y esfuerzo normal N. O sea, ya vamos a estar incluyendo simultáneamente las tres solicitaciones, los tres tipos de esfuerzo, normal, corte y momento del sistema, ¿no? En este caso, vamos a ver un caso de flexión compuesta, donde aparece por primera vez el esfuerzo normal. Y en este primer caso, que corresponde a la figura 9.1,
el plano de momentos, el plano donde se aplica la carga, que coincide con el plano de momentos, coincide con uno de los ejes principales de inercia de la figura. Cuando la figura sea simétrica, necesariamente el eje de simetría es uno de los ejes principales de inercia de la figura. La situación de flexión compuesta recta, en este caso, se presenta cuando tenemos esfuerzo normal distinto de cero, momento respecto del eje X o momento respecto del eje Y distinto de cero. A la vez, o mx es distinto de cero o mi es distinto de cero. No todavía simultáneamente porque es un caso de flexión compuesta recta. De modo que, utilizando la ecuación general de la flexión que ya vimos, que ya recordamos en el segundo término de la ecuación 9.1, o sea, como mx sobre jx por y, le sumamos un primer término n sobre omega que representa al esfuerzo normal. N sobre omega recordamos que es presión. Es un esfuerzo, una presión equivalente al sigma de la flexión que tiene unidades de fuerza por unidad de superficie, ¿no? Utilizamos la ecuación general de la flexión, como el caso de la figura 9.1. En este caso, se puede ver que el diagrama de tensión es lineal, pero aparece una situación diferente a los casos anteriores. El eje neutro deja de ser baricéntrico, si quieren mirarlo como geometría analítica, recordando términos de geometría analítica, la ecuación 9.1 es una ecuación de una recta donde el término C, que corresponde a por X más B por Y más C. El término C, en este caso, B por Y es 0, A es M por X. El término C independiente es distinto de 0, existe. Tiene un valor diferente, distinto de 0, lo cual indica que es la ecuación de una recta, es una ecuación explícita de una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Si miramos la fórmula 9.1 como si fuera una expresión de la geometría analítica que ustedes manejan. En este caso, dicho de otra manera, el eje neutro por primera vez desde que vemos flexión no pasa por el origen de coordenadas, no pasa por el baricentro de la figura. El diagrama de tensiones sigue siendo lineal, solamente depende de la distancia respecto del eje neutro a la cual está ubicado la fibra que estamos considerando, pero ya no pasa por el baricentro. Para determinar la posición del baricentro debemos hacer sigma igual a 0, donde la tensión en el eje neutro es 0, no hay deformaciones, no hay tensiones. Sigma es igual a 0. Despejando en la fórmula 9.1, resultará ser que I0, la distancia que dista desde el baricentro al eje neutro, I0, es igual a menos n sobre omega mx jx sobre omega. El problema de la sección compuesta puede ser considerado como resultado de la acción de una fuerza normal a la sección actuando en forma excéntrica. La interpretación se le puede dar física a este fenómeno de la fricción compuesta es como una fuerza excéntrica actuando a una distancia I0 del baricentro. Actuando a una distancia I0 respecto al baricentro.
Una fuerza normal, bueno, en el dibujo está la terna baricéntrica X y Z aplicado en el baricentro y se representa como vectores el momento respecto al eje X, el esfuerzo normal, obviamente, y la excentricidad E, que es la distancia a la cual está aplicada la resultante de esfuerzos normales que me genera el momento mx. Para que la flexión sea recta, es necesario que la carga esté ubicada sobre alguno de los ejes principales de inercia. La fuerza normal, N, aplicada en el punto A de la figura, resulta equivalente a los esfuerzos indicados actuantes en G más arriba. O sea, se puede expresar como la ecuación fundamental de la flexión como n sobre omega más mx sobre jx por i como n sobre omega más n por e excentricidad sobre jx por i. Y de acá despejando sale n sobre omega fuera del paréntesis y se puede sacar como estamos en el eje neutro, es igual a 0. Sí, levanta un poquito más. En el eje neutro que es igual a 0, se puede encontrar que 1 más e por omega sobre jx por i es igual a 0, ¿no? Y se puede sustituir también la relación de omega sobre jx como es la inversa, como es el cociente en realidad del momento de inercia y la superficie, lo que se conoce como radio de inercia al cuadrado. Radio de inercia es una distancia teórica, tiene magnitudes lineales, por eso es radio, que representa una relación teórica ideal a donde se encuentra ubicada la masa total, la superficie total de la figura que estamos considerando. El cociente entre jx y omega. Por eso aparecen en la figura omega igual n sobre omega, que multiplica 1 más e sobre i jx al cuadrado por i. Si determinamos, un poquito más arriba, si determinamos más arriba, a partir de la ecuación, de las deducciones que hemos considerado arriba, y las simplificaciones o transformaciones, la posición del eje neutro tendremos que I0 es igual a menos I x al cuadrado sobre E. Lo que se puede ver acá es que I0, que es la distancia al baricentro a que está el eje neutro, que pasa el eje neutro, la distancia respecto del eje neutro al baricentro, y E es la excentricidad, la distancia a la cual está aplicada la carga normal N. Vemos que tiene signos contrarios y son inversamente proporcionales, lo que significa que el eje neutro se desplaza del eje X en el sentido contrario a la aplicación de la carga. Si la carga se acerca, disminuye la distancia E, aumenta I0, se aleja el eje neutro y viceversa. Están en cuadrantes diferentes respecto del baricentro, el eje neutro y el punto de aplicación de la carga. De esta relación sale que se puede jugar, digamos, con las siguientes conclusiones, ¿no? Cuando E tienda a 0, la distancia al eje neutro y 0 va a tender a infinito. También, cuando la distancia de aplicación de la carga n, en este caso E, tienda a infinito y 0 va a tender a 0. Nos vamos a estar acercando
a un caso de flexión simple. Un diagrama constante. A esto me refiero. Flexión simple tiene un diagrama constante. Sí, vamos arriba. Por supuesto, también aparecen las relaciones con, un poco más, 9.5, 9.6. También aparecen las relaciones con respecto a la relación del momento de inercia a la distancia más alejada de la fibra, como el valor de la expresión W, que ya vimos en el caso de la flexión, también aparecen en este caso, y se pueden dar los casos extremos que se ven en la figura 9.4, cuando tenemos tensiones de un solo signo en la pieza, variables desde un valor cualquiera, extremo máximo, a un valor único, extremo mínimo en el eje neutro. Cuando el eje neutro esté pasando tangente a la superficie de la sección en la parte superior o en la parte inferior, como se ve en la figura 9.4. Sí, un poco más. Más. Ahí. Vimos flexión compuesta recta cuando el plano de cargas coincidía con el eje, uno de los ejes principales de inercia de la pieza, de la sección transversal. Y en este caso ahora vamos a ver el caso de flexión oblicua compuesta. Seguimos sumando esfuerzo normal, seguimos sumando momento M y eventualmente Q. Como ya habíamos mencionado en el capítulo anterior, 6, este es el caso más general, más genérico de flexión. Ocurre cuando tenemos un momento flector cuyo plano de acción o actuación no coincide con el eje principal de inercia y esfuerzo normal. En este caso, n es distinto de 0, mx es distinto de 0 y mi también es distinto de 0. Se vuelve a aplicar un poco más arriba. Se vuelve a aplicar la fórmula fundamental de la flexión, pero ahora incluimos un tercer término, n sobre omega, correspondiente a la presión del esfuerzo normal, mx, que corresponde a la flexión generada por el momento flector respecto de x, mi sobre ji por x generada por el momento mi. Este caso se presenta cuando existe una carga excéntrica normal a la sección cuyo punto de aplicación de excentricidad no coincide con ningún eje principal de inercia, y se está viendo acá el caso en la figura 9.6, representadas los momentos mx y mi como vectores convencional, y m también como convencionalmente representado como un vector. La representación, recuerdo, quizás de más, recuerdo, ¿no? Pero la representación convencional de un vector se representa como un vector con doble flecha, normal al plano en el cual actúa el momento. A esto me refiero la representación convencional de un vector. Mírenlo en estabilidad 1, en estática, mírenlo en física, para ver un poquito la convencionalidad de representación de vectores. Y se ve también ahí la figura, la figura que se aplica a la resultante n, el esfuerzo normal, se aplica en el punto A, distante a una distancia e del baricentro G, con componentes EI y EX respecto de los ejes X e Y. Vamos arriba. Acá vemos que se puede aplicar la fórmula fundamental de la flexión. Establecemos, tomamos que el momento se genera por n por EI,
mx, mi por n por ex, mirando la figura más arriba, 9.6, para entender estos términos, sustituyendo la fórmula fundamental de la fricción, sacando factor común n sobre omega, me queda 1 sobre EI por IX al cuadrado, sobre IX al cuadrado, más EI sobre II al cuadrado por I por X. Y la fórmula que está simplificada 9.11, ¿no? Para encontrar la posición del eje neutro tenemos que plantear la necesidad de que la tensión sea igual a 0, y me queda la ecuación de una recta que yo les decía en forma explícita, la ecuación de la recta AX, donde A es EX sobre I al cuadrado sub I, BI, donde V es EI sobre IX al cuadrado, más C, y C es igual a 1. Como el término independiente C también es distinto de 0, no pasa por el baricentro. Esta recta, aquí paramétrica, no pasa por el baricentro. Jugamos un poquito con variaciones de, un poquito más arriba, con variaciones de los términos que están en la ecuación 9.12. Cuando x sea igual a 0, cuando x sea igual a 0, I0 es igual a menos I sub I al cuadrado, x al cuadrado sobre I. Representa I0 la distancia vertical que hay al eje neutro desde el baricentro, a la cual está ubicada el eje neutro. Obviamente tomando como signo y entendiéndolo como que el signo representa que se ubican en planos, semiplanos diferentes, contrarios respecto del eje X, y 0, el punto de aplicación, la distancia al baricentro, y el punto E sub I, el punto de aplicación de la carga. Lo mismo para I igual a 0, X0 es igual a menos I sub X sub I al cuadrado sobre EX. Los valores de E0 y de I0 pueden obtenerse gráficamente por medio de la figura 9.13. Es una relación trigonométrica del ángulo alfa, que corresponden al mismo valor alfa de estos triángulos. Se conoce como la relación de la media proporcional, donde la ubicación, la distancia, la ubicación de la carga y la distancia al eje neutro son medias proporcionales al valor del radio de inercia, representado en escala en la figura como Ix. I0 es distancia a la cual pasa el eje neutro, y E sub I es el punto de aplicación de la carga N. A esta relación, si ustedes ven, a esta relación que se puede interpretar trigonométricamente como tangente de alfa igual a Ix sobre E sub I, y también igual a I0 sobre I sub X, representa lo que se conoce como media de proporcionalidad del punto de aplicación de la carga y la ubicación del eje neutro, que se expresa en la figura 9.13. Signo menos sigue representando que se ubica el punto de aplicación de la carga y la ubicación del eje neutro están en semiplanos diferentes y varían inversamente proporcional. Si se acerca el punto de aplicación de la carga al baricentro, se aleja la ubicación del eje neutro y viceversa. Un poco más arriba. Pasa un poquito más. Ahí. Acá también viene algo que ya vimos, la fórmula que tiene dos términos
en la flexión se podía representar antes en la flexión simple por una fórmula de un solo término que corresponde a m seno de beta im, momento de inercia respecto al eje m y m. En este caso, sumándole el esfuerzo normal n sobre omega, también podemos trabajar con una fórmula que se conoce como fórmula de dos términos, n sobre omega más m seno de beta sobre momento de inercia respecto al eje neutro, distancia al eje neutro. Es la fórmula de dos términos, es una fórmula como tiene dos incógnitas, las características geométricas, tanto como el plano beta, forman el plano de cargas con la ubicación del eje neutro. Es un plano que es una fórmula que se utiliza para verificación de tensiones nada más, no para dimensionar. Se predimensiona y se verifica con esta fórmula. Se trabaja habitualmente con el círculo de Morland, ¿sí? Que si ustedes miran en la figura 9.9, F representa la orientación del plano de cargas, el plano de cargas. Y NN representa la ubicación del eje neutro. Como la dirección del eje neutro con el plano de cargas son direcciones conjugadas, para que sea conjugado, paso una recta por R, correspondiente al plano de cargas, por el punto P punto polar, distante en el círculo de Morland a una distancia JXY, hasta cortar el círculo de Morland en el punto Q. Por ahí pasa el punto M, que pasa por el varicentro de la pieza. Paralelo a este eje MM, a una distancia I sub M, se encuentra el verdadero eje neutro NN de la pieza. Se utiliza también este método apoyado en el círculo de Morland, la fórmula general. Los términos siguen siendo los mismos. Beta es el ángulo que forma el plano de cargas, direcciones conjugadas, lo que significa que simultáneamente el momento de inercia respecto de estos ejes es cero. Plano de cargas y eje neutro. Bueno, acá viene ya una definición que es una consecuencia de todo lo que vimos hasta ahora en el momento con la flexión compuesta, que corresponde a lo que se conoce como núcleo central. Levantamos un poquito más. Núcleo central. Ahí. Ya voy a tomar la definición y después lo voy a decir en términos más entendibles. Ya hemos visto que la flexión oblicua compuesta es resultado de la acción de una fuerza normal excéntrica. El punto de paso de esa fuerza se denomina centro de presión, punto de aplicación para nosotros. Si el centro de presión coincide con el baricentro de la sección, el diagrama de tensiones normales es uniforme. Es un diagrama de presión normal uniforme, sea de tracción o compresión. En la medida en que la carga se aleja del baricentro, el diagrama se va inclinando hasta cambiar de signo dentro de la propia pieza. Se conoce como núcleo central de una sección el lugar geométrico, o sea, puntos que tienen una cuestión en común. Lugar geométrico, puntos que tienen algo en común, que ya voy a aclarar. Lugar geométrico de los infinitos puntos que tomados como centro de presión originan tensiones de un mismo signo. En resumen, el núcleo central es una superficie, es un área en torno al baricentro de la sección, tal que
y el punto de aplicación de la carga externa o exterior cae dentro del núcleo central, dentro de esa superficie en derredor del baricentro de la pieza, siempre voy a tener tensiones de un solo signo en la pieza. Y esto es muy importante, tiene mucha aplicación en la ingeniería. Cuando hay elementos como la mampostería o el hormigón simple que no resisten, que no soportan tensiones de tracción. En ese caso es importante que tengamos siempre tensiones del mismo signo, compresión, para que la pieza sea aprovechada integralmente. Para la ubicación del núcleo central es necesario encontrar todos los puntos de presión o puntos de aplicación de la carga en el entorno del baricentro de la pieza. Lo que ocurre cuando estos coinciden con puntos nucleares, es decir, son tales que originan ejes neutros que son tangentes a la sección y que no cortan en ningún punto la pieza. Esto para que no tengamos tensiones de doble signo. Si miramos la figura, puede ser que el eje neutro coincida con la parte superior, con las letras A y B. Que el eje neutro coincida con la base, con la letra DE. Que coincida el eje neutro con la altura, VE. Y que coincida con la recta que toca los puntos C y D. En todas esas posiciones, DC, CA, AB, BE y DE del eje neutro, tendremos tensiones de un solo signo en la pieza. Para que esto ocurra, tenemos que encontrar la posición del eje neutro de la pieza. Y estos representan los puntos nucleares de la figura K5, K4, K3, K2, K. Puntos que si yo aplico la carga en cualquiera de estos puntos, K1, K2, K3, K4, K5, siempre voy a tener las tensiones, el eje neutro de la pieza, tendré como tangente a la pieza sin cortarlo y teniendo tensiones de un solo signo. Sí, un poco más. Bueno, esta es una fórmula que generalmente se puede ocupar para encontrar los puntos nucleares. Nosotros trabajamos con un método gráfico utilizando el círculo de Morland para encontrar los distintos puntos nucleares que corresponden al límite, al perímetro del área que representa el núcleo central de la ciudad. Sí, sí, sí. Un poquito más, estas dos figuras. Sí, ahí. Bueno, acá, bueno, dar ejemplo de dos piezas, una rectangular y una circular, para que el eje neutro pase por la base de ancho B en la figura, del otro lado del baricentro, en el área rayada, romboidal que está en la figura, en la parte superior a una distancia h/3, la parte superior, del lado opuesto del eje X, debe estar pasando, debe aplicarse la carga para que el eje neutro, a una distancia h/3, para que el eje neutro esté pasando por la base. Del mismo modo, si aplico la carga en un punto nuclear que corresponde, que está ubicada sobre el eje Y, por abajo, a una distancia h/3, el eje neutro estará pasando por la parte superior de la sección rectangular,
tangencialmente a la pieza. Lo mismo ocurre si tomara el eje Y, también a una distancia v sobre 3 para ambos lados, tendría que el eje neutro pasa tangente a la pieza como altura del rectángulo a una distancia menos v sobre 3 o más v sobre 3. Y ahí entre el punto nuclear K, que vimos en el caso anterior, el camino que sigue el punto de aplicación de la carga entre ambos puntos nucleares tiene que ser una línea recta. Él también se puede mostrar que representa también una línea recta cuando cambia de puntos de aplicación del centro de presión para que y cambiando siempre el eje neutro tangencialmente a la pieza. El camino que recorre el punto de aplicación de la carga es una línea recta. Cuando se encuentra en un extremo del rectángulo, por ejemplo, para que no corte la pieza, tiene que girar respecto de un extremo de una arista, cambiando de horizontal a vertical, sin cortar la pieza. Para el caso de un círculo, también representa, el núcleo central representa un círculo interno ubicado a una distancia r sobre 4. Sí. Bueno, este es un caso de aplicación para casos de materiales que no resisten la tracción. Tiene una simplificación del método, pero es el mismo método. ¿Después? ¿Pastor? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Hasta acá, todo lo que tiene que ver con flexión compuesta. Haciendo problemas de flexión compuesta, se puede clarificar la cuestión. Es el caso más complejo, más completo de solicitación en general, lo cual también tiene su grado de complejidad. O sea, yo lo estoy diciendo muy fácilmente. Lo que les quiero decir es que la resolución práctica de los problemas de flexión compuesta tiene su grado de dificultad que solamente se puede salvar resolviendo los problemas prácticos que se les dan a ustedes como explicación y también como problemas adicionales para que ustedes lo resuelvan. Bueno, yo hasta aquí, Mario, no sé si vos le tomás la asistencia, Mario, según cómo están apareciendo. Mario, ¿me escuchan, chicos? No, papita. No está el profe Mario. Ah, bueno. Está, bueno, yo hasta acá tenemos todos los problemas que podemos ver de flexión. Y lo que restaría es resolver problemas y consultas. La única forma de entender y no tener dudas es estudiando teoría y resolviendo problemas prácticos. La única forma que van a saber si ustedes entendieron, pudieron resolver algo, es haciendo problemas prácticos que se les da a ustedes como apoyo. Bueno, vamos a fijar seguramente más clases de consulta y más clases de aplicaciones y de apoyo para ustedes. Así que nos queda todavía un tiempito para, por lo menos nos quedan 4 clases todavía, o 3 clases, hasta terminar, ¿no? Así que vamos a seguir viendo aplicaciones en este caso, ¿eh? Bueno, si no tienen alguna consulta, yo hasta aquí llego por hoy. ¿No hay consultas? No, No, profe. Bueno,
Buenas tardes a todos. Hasta luego. Saludos. Profe.